nos dieron f de x igual a un codo del signo del codo de x, y se nos pide determinar la función derivada f' de x. Hay un par de cosas a tener en cuenta aquí. En primer lugar, no debemos hallar una derivada. Tenemos que escribir los radicales. Usar exponentes racionales y recordar cómo se tomó el codo de algo equivale a elevarlo a la potencia de un tercio. Además, tenemos una función compuesta y, por lo tanto, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Primero escribamos la función dada usando exponentes racionales. Podemos escribir f de x ya que f de x es igual a un tercio de la potencia del signo de x a un tercio. Y ahora, de nuevo, tenemos una función compuesta. Identificaremos la función interna como u. En este caso, observe que u es igual al signo de x, la potencia de un tercio. Y ahora lo sabemos una vez que identifiquemos u porque aplicaremos la regla de la cadena. También necesitamos encontrar del primo para encontrar el primo, aunque fíjate en que el signo de x, la potencia de un tercio, es una función compuesta. Tenemos que volver a aplicar la regla de la cadena para determinar si eres primo. Entonces, si es útil buscar con el signo de x, el tercio, podemos identificar el interior funciona como v esta vez, y piensa en esto solo como el signo v. Su derivado del signo v es igual al cosigno v multiplicado por v'. Esto indica que eres primo es igual nuevamente al cosigno v, que es el cosigno de x para la potencia de un tercio. Y luego multiplicado por v', donde v' es un derivado de x elevado a un tercio, que es un tercio por x, la potencia de un tercio menos 1, lo que equivale a menos 2 tercios. Sigamos adelante y escribamos esto usando exponentes positivos. Vamos a escribir esto como coseno de x a un tercio, dividido por 3x hasta el potencia de 2 tercios positivos. Ahora que te tenemos a ti y si somos primos, podemos pensar en la función original f de x. Solo te queda un tercio porque, una vez más, dejamos que la función interna del signo de x a un tercio es igual a u y, por lo tanto, f' de x es igual a en términos de u, aplicando la regla de la potencia con la regla de la cadena. Tenemos un tercio por u elevado a un tercio menos 1, que es menos 2 tercios y luego multiplicado por u'. Y ahora necesitamos acerca de derivada en términos de x usando u y u', que es un tercio veces la potencia negativa de u, donde u es igual a signo de x a un tercio. Y luego los horarios de tu mejor momento. Lo que priman es el cofirmante de x a un tercio, dividido por 3x hasta los 2 tercios. Así que ahora vamos a seguir adelante y multiplica y simplifica. Lo escribiremos usando exponentes positivos. De nuevo, sabemos si nos movemos signo de x con un tercio del denominador, cambiará el exponente a 2 tercios positivos. Así que vamos a escribir el embudo función derivada como f. La prima de x es igual al numerador que sería signo adjunto de x con un tercio. En el denominador tenemos 3 veces x, la potencia de 2 tercios, lo que nos da 9x sumado a los 2 tercios. Y luego una señal conmovedora de x, la potencia de un tercio. Al denominador, nosotros tenemos la potencia de los 2 tercios. Del signo de x, la potencia de un tercio. Y esto está perfectamente bien para la función derivada final usando exponentes nacionales. Pero escribamos también esto de nuevo en forma médica. También podemos escribir la derivada función como f' de x. Iguales en la materia prima. Tendríamos el signo conjunto de la raíz cúbica de x. En el denominador tenemos 9. Y luego observe que tanto x como la función de signo tienen un exponente de 2 tercios. Donde el denominador es el índice y el numerador es el exponente, lo que significa que puedes escribir x para los 2 tercios multiplicados por los 2 tercios de la potencia del signo de x de un tercio como el bruto q del cuadrado de x. Signo del cubo, raíz de x. Observe los exponentes de 2 los tercios dieron como resultado que el cubo bruto, y la mano de la rata se cuadraran. Así que, de nuevo, cualquiera de estas dos formas serían correctas. Espero que te haya resultado útil.